Bueno, ok chicos, voy a comenzar a grabar. Como les venía diciendo, vamos a hablar sobre la estructura del proyecto integrador, el proyecto integrador de saberes. La modalidad que ustedes van a desarrollar será revisión bibliográfica. Antes del interciclo deben presentar un avance que será valorado con 5 puntos, una nota que no va a ser registrada todavía. Pero sí se va a guardar para acumularlo a la suma de los 20 puntos que sería el total del proyecto integrador. ¿Cómo sería la estructura del trabajo que se va a presentar a continuación? La estructura tendría que tener una portada donde describan en el centro, deben describir en el formato de trabajos de la Universidad Católica de Cuenca. En el centro de la primera hoja, en el centro de la portada, deben colocar el título. Cada uno de ustedes tiene ya el nombre de la revisión o del trabajo que ustedes van a realizar. Más abajo del título irían los integrantes del grupo. Recuerden colocar los nombres propios, se escriben con mayúsculas, escribirlos de manera correcta. Y debajo de los integrantes colocan el nombre del tutor que tienen asignado para realizar, quien les va a guiar en la elaboración de este documento, de este manuscrito. Esa sería la primera página o la portada. Luego viene la introducción. ¿Qué nos muestra una introducción? Toda introducción de un trabajo nos muestra sobre qué se trata la lectura que vamos a realizar a continuación. Entonces, la introducción le muestra al lector de manera general la temática que se va a tratar en el artículo. Por ejemplo, si el tema a tratar son dimensiones del cuidado humano, debería comenzar a hablarse sobre qué es el cuidado humano. Hacer una introducción al lector sobre qué es, de qué se trata el cuidado humano, cuál es el origen del cuidado humano y finalmente hacer una pequeña alusión sobre cuáles son las dimensiones del cuidado humano. Finalmente, en la introducción deberían realizar un párrafo más o menos que diga la estructura del artículo que se presenta a continuación es generalidades del cuidado humano, perdón, la estructura del siguiente artículo sería introducción, objetivo general del artículo que se va a realizar, la justificación de por qué es importante esa revisión sistemática, por qué es importante la temática, desarrollar una justificación, luego desarrollar el contenido del trabajo. Tiene que ver con hacer una búsqueda de las principales fuentes de información científica como publicaciones en revistas indexadas, en revistas de alto impacto, puede ser en revistas regionales, y material que haya en la bibliografía sobre la temática que se está desarrollando. ¿Ok? Hacer una estructura, un cuerpo del documento donde se hable sobre todos los elementos que están descritos en el título. Por ejemplo, hay una revisión que se llama Principios Científicos sobre la nutrición parenteral total.
Quiere decir que tendrían que realizar una descripción y buscar en la literatura qué está descrito sobre la nutrición parenteral total, qué es la nutrición parenteral total y cuáles son los principios científicos que fundamentan la administración de la nutrición parenteral total en diferentes fuentes de revisión bibliográfica, donde ustedes colocan la postura del autor o lo encontrado en la literatura y posterior a ello ustedes realizarían algún comentario sobre lo que se está describiendo o de lo que está encontrando en la literatura. Es importante que utilicen el gestor bibliográfico Mendeley, ¿ok? Para que realicen de manera correcta las citas. En una tutoría posterior vamos a ver cómo es el uso del gestor bibliográfico Mendeley. Les voy a pasar el enlace de un video donde se describe cómo se descarga el programa, cuáles son los elementos del programa, porque tendrían que descargar el gestor bibliográfico del escritorio, tendrían que descargar otra parte del archivo que es el que le convierte, el que le descarga, le baja los archivos de internet y los descarga en el escritorio. Entonces, en una asesoría posterior o en la próxima asesoría, veremos cómo se utiliza el gestor bibliográfico Mendeley. Mientras tanto, las búsquedas que vayan realizando, lo que pueden hacer es que copian el enlace del material que tienen y lo colocan en un ladito, lo colocan al lado de donde ustedes están haciendo la cita. Para que después en la próxima asesoría aprendamos cómo utilizar el gestor bibliográfico y cómo vamos a ir introduciendo las citas o las referencias bibliográficas que estamos utilizando para generar nuestro documento. Luego de la introducción, se proponen algún objetivo general. ¿Cuál sería el objetivo general de realizar esta revisión bibliográfica? ¿Ok? Dependiendo de cómo lo enfoque su tutor, podría ser profundizar sobre la temática que están describiendo en ese momento. Pero el objetivo general, lo describen con su tutor, con el tutor, con el tutor del proyecto. Luego de describir el objetivo general, realizan un pequeño párrafo que describa la justificación de esta investigación o de esta revisión bibliográfica. ¿Qué se enfoca en la justificación? En la justificación se describe por qué es importante la revisión bibliográfica que se está realizando, cuál sería el aporte para la profesión, por ejemplo, en el caso de la terminología en ciencias de la salud en el área cardiovascular, ¿por qué sería importante? Porque es importante que los profesionales de enfermería conozcan el lenguaje científico que se utiliza, que se utiliza en el área de la salud, en las ciencias de la salud, y poder tener un lenguaje adecuado y congruente para comunicarse con el resto del personal de salud.
¿Por qué también sería importante ese tipo de revisión bibliográfica? Bueno, unas 2 o 3 aportes que se le pueden hacer. Puede ser realizar una actualización sobre esta terminología específica, realizar una actualización con las fuentes de fuentes científicas sobre la temática estudiada, realizar una actualización. Pueden también trabajar con su tutor que puedan plasmar una tercera idea donde se enfoque por qué es importante esta revisión bibliográfica. Luego de la justificación, deberían comenzar a desarrollar el cuerpo de la investigación. Yo les sugiero que comiencen a realizar búsquedas y comiencen a leer, que comiencen a descargar artículos científicos, vayan guardando esos artículos, los descargan y los leen, hacen las búsquedas sobre estas temáticas que están, que ya declaramos como temas, y comienzan a buscar y comienzan a leer. ¿Para qué les sirve la lectura? La lectura los va a introducir a ustedes en el mundo de cómo se redacta un artículo científico, cómo se escribe. La redacción, perdón, creo que les estaba dando la idea que la redacción de este tipo de artículos se realiza de forma impersonal. ¿Qué es una redacción impersonal? Es que no se dice a continuación vamos a leer o vamos a realizar una revisión sistemática. No, a continuación se presenta una revisión bibliográfica sobre una actualización de la temática en estudio. ¿Sí ven la diferencia? No es que vamos a estudiar para nosotros los profesionales de enfermería, es importante que nosotros hablemos, no, que nosotros tengamos, no. Es importante que el profesional de enfermería maneje un lenguaje actualizado, estandarizado. ¿Sí, sí notan la diferencia? ¿Se nota la diferencia? ¿Se comprende la temática que estoy hablando cuando les digo que la redacción es impersonal? Fernanda, ¿qué entiende de lo que estoy explicando en este momento? Fernanda Orbe. Fernanda Orbe. Edison Angamarca. Delice. ¿Qué se entiende de lo que estoy diciendo? Si tuviera que redactar un párrafo sobre su temática, ¿cómo lo haría? Por ejemplo, hágase una googleada rápidamente sobre la temática y expresa cómo podría comenzar a redactar un párrafo. Juan Diego, ¿cómo lo haría? Henry Fernández. Chicos, estoy hablando con ustedes. Sí, Liz. ¿Qué entendieron de cómo es la redacción impersonal?
¿Quién da un ejemplo? Seguimos con el ejemplo de una redacción impersonal. Cuando se habla de una redacción impersonal, dejamos postura de nuestra persona de lado y se habla de una técnica o se describe algo de manera impersonal. Por ejemplo, es incorrecto decir: nosotros los enfermeros debemos tener una adecuada higiene de manos. Los pasos para que realicemos una adecuada higiene de manos sería: nos mojamos las manos, nos aplicamos jabón. Si cambiamos el sentido a una redacción impersonal, el ejemplo sería: la higiene de manos es la técnica principal para, higiene va con H, es un procedimiento que salva vidas, imprescindible para realizar procedimientos de enfermería. Los pasos a seguir, imprescindible antes de realizar cualquier procedimiento del profesional de enfermería. Los pasos a seguir serían: humedecer las manos, aplicar suficiente jabón, frotar las manos. El profesional de enfermería debe frotar vigorosamente, palma con palma, seguidamente palma con dorso. Lo que quiero saber es si se capta la idea de lo que es una redacción impersonal. Daniela entendió, Fernanda entendió, Sí, Katiuska ya. entendió, Doris. Sí, Lizzy. Ya entendí. Ok. Entonces, esto es bastante importante que lo tengan bien en cuenta para que no se cometan errores en la elaboración del artículo. Entonces, yo creo que ustedes ya están en la capacidad de que comiencen a realizar búsquedas en Internet. Las búsquedas deben ser preferiblemente en Google Escolar. También ustedes tienen acceso a la biblioteca virtual de la Universidad Católica de Cuenca. A ver, un momentito, deja de compartir pantalla, Daniela, para que hagamos una búsqueda en la biblioteca. A ver, primero tenemos una de las fuentes, el Google Académico. Google Académico. Esta es una fuente muy conocida y podemos colocar vamos a este tema, terminología, ciencias de la salud cardiovascular. Fíjense, miren. Terminología anatómica internacional, sistema cardiovascular, terminología anatómica internacional referida a la región torácica, sistema cardiovascular, software educativo. Deberíamos hacer una revisión preferiblemente de los últimos
5 años. Fíjense que ya Google nos coloca aquí desde 2017. Esos serían nuestros últimos 5 años. Hacemos un filtro. Desde 2017, vemos 2017, 18, 19, 20, 21. Quiere decir que a partir del 2017 sería los años donde nosotros deberíamos realizar esa búsqueda. Y fíjense, análisis del uso de terminología anatómica internacional, fenómenos semánticos, principios, fíjense todo la fuente que tienen aquí para Decanato de Ciencias de la Salud, programa Decanato de Ciencias de la Salud, perdón. Diccionario de prefijos y sufijos y siglas, términos, ciencias de la salud para estudiantes de grado, fíjense, todo, año 2020, año 2018, conceptos en salud pública y estrategias preventivas. Fíjense que ustedes tendrían aquí ya una primera fuente. Aquí les pide descargar, abran una carpeta donde ustedes, si les pide descargar el documento, le coloquen un título y puedan descargar y revisar análisis de uso de terminología internacional. Fíjense. Esto es un artículo, fíjense, parece un trabajo, una tesis. Terminología anatómica internacional. Entonces, en la próxima asesoría vamos a ver cómo usar el gestor bibliográfico Mendeley. Yo les voy a pasar unos videos donde, perdón, unos tutoriales donde se describe cómo se descarga el programa y cómo se usa. Yo necesito que todos tengan descargado el programa para que aprendamos a utilizarlo. ¿Está bien? Entonces, vemos que como esta fuente científica del Google académico nos muestra, ya parte del material que podemos comenzar a leer. Descarguen unos 3 o 4 artículos realizando búsquedas de la temática que tienen asignada, por ejemplo, Administración de Nutrición Parenteral Total. Administración nutrición. Fíjense, cuidado de enfermería en la administración de nutrición parenteral total, conocimiento y práctica sobre nutrición parenteral total en pacientes hospitalizados. Fíjense, abran los documentos para que vean cómo se redacta. Fíjense, esto es una pequeña introducción. El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el conocimiento y práctica profesional de enfermería en la administración de nutrición. Lean artículos, lean bastantes artículos para que se vayan familiarizando de cómo se debe realizar una introducción. Para el próximo jueves deberían presentar un pequeño bosquejo de o una aproximación a la introducción del trabajo que van a realizar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, chicos, ok. Creo que ya podemos